Bien, de cuarto Juan David y quinta Emilce. Era de un feedback de qué de las respuestas, perdón, del modelo de regresión lineal. Con eso hacemos la asistencia del día de hoy. Bueno, como mencionaban ustedes, vamos a trabajar hoy sobre el modelo de regresión lineal, pues para complementar aspectos o dudas o dificultades, se puede decir, que han presentado en esa construcción del modelo de regresión lineal con los trabajos que han hecho cada uno. ¿Por qué se presenta esa dificultad, por decirlo así? Porque recordemos, la data que ustedes tenían solamente dos variables, entonces el ejercicio fuerte era construir esa data. Recordemos que lo que hemos visto desde la primera sesión, la importancia de realizar que el problema, el objetivo del problema. Yo les había dado este como ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con ese señor? Lo primero que ustedes tienen que hacer es seleccionar una data, que esa data pues sea acorde con el objetivo o la hipótesis que ustedes tienen. El que quería verificar aquí, si existe relación entre la variable ¿qué? El PIB por persona empleada y 5 variables predictorias. Vea lo que dice acá, escogidas estratégicamente. Entonces, por eso cerrando la clase, creo que Daniel recomendó, inventémosla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues en el momento, como estábamos haciendo el análisis de regresión, lo más sencillo era hacer lo siguiente. Yo les mencioné a muchos. En la primera clase, ¿yo qué hice? Puse horas de estudio versus ¿qué? Notas. Y me la inventé allí, ¿no? Entonces, ¿qué dije? Por cada hora, si estudiaba una hora, se sacaba 1, si estudiaba una hora, se sacaba 0, si estudiaba una hora, se sacaba 2, si estudiaba 5 horas, se sacaba 5, si estudiaba 5 horas, se sacaba 5, si estudiaba 5 horas, se sacaba 4, y así sucesivamente, si estudiaba 3 horas, se sacaba 2, 4 horas se sacaba 5, 4 horas se sacaba 5, y así sucesivamente. Yo me inventé allí esas variables. ¿Qué puedo visualizar? Visualizar simplemente, pues que es un modelo de regresión, se relaciona linealmente, ¿cierto? Porque si estudio una hora, me saco 1. Si estudio 5 horas, me saco 5. ¿Cómo se va a presentar? Que recordemos que el modelo de regresión lineal viene dado a partir de ¿qué? Siempre debo construir ¿qué? Una línea recta, donde aquí voy a tener la variable. Por eso les decía, como ejercicio académico aquí para lo que estamos haciendo en el curso, pues es válido que tomemos cualquier tipo de variable y que las vayamos poniendo acorde estratégicamente para el problema que yo necesito. Entonces teníamos horas de estudio versus quién. Entonces, si estudia una hora, si estudia 2 horas, si estudia 3 horas, 4 horas, 5 horas, me disculpan los números. Entonces, si estudia una hora, se saca 1. Y así vamos a tener muchos punticos. Si estudia 5 horas, se saca 1, 2, 3, 4, 5. Voy a tenerlo por aquí. ¿Qué voy a encontrar allí? ¿Un comportamiento qué?
un comportamiento lineal, ¿cierto? Donde cómo va a ser la ecuación. Hasta allí no hay inconveniente, fue lo que hicimos iniciando. La ecuación va a ser y igual a ¿qué? Beta sub 0 más beta sub 1 por x más un error, ¿cierto? Esta era la que teníamos. Entonces, en la primera clase, yo me inventé acá los numeritos rapidito para que tuviera un comportamiento lineal. ¿Qué sucede? Dijimos, agreguemos otra variable. ¿Cuál otra variable podríamos agregar a este ejemplo? Valor de matrícula. Valor de matrícula. Pero ¿será que aquí valor de matrícula se relaciona con la cantidad de horas que estudio versus la nota? Si yo pago 1.000.000, ¿me sacaré 5 en la nota? No. Profe, ¿qué pasaría si de pronto pues, Señor. bueno, hola, ¿qué pasaría si le agregamos de pronto una variable cualitativa? Creería yo que pues, sí, dependiendo de la asignatura puede ser, ¿no? Porque pues asimismo la intensidad horaria, digamos, de estudio de cada asignatura es distinta, ¿no? Asimismo Ajá. la dedicación puede ser, ¿no? Bueno, esa puede ser, pero entonces ese problema se me convierte, de pronto se me empieza a convertir en el que vamos a ver ahora. Vamos a dejar esa Ok, que está sí, 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 Daniel, sí. está que se trabaja, pero esperemos que le vamos a aclarar a sus compañeros varias preguntitas que me han hecho, Daniel. Oh, Dios, que me Voy salta a la ponerla guardia aquí seguida. y ahora trabajamos con ella en materia. Entonces Daniel dice, bueno, que este estudio fue solo para matemáticas, supongamos. Este estudió para literatura. Perdón, estos estudiaron solo para matemáticas, 1 hora. ¿Sí? Mientras que supongamos, estudió para literatura y se sacó 3 y solo estudió 1 hora. Literatura. Estas variables cualitativas, como menciona Daniel, eso depende de la intensidad horaria y de la persona, ¿no? Porque puede ser más dispendioso para ciertas personas estudiar matemáticas o para ciertas personas estudiar arte o algún deporte. Eso depende. O Profe, estudiar y inglés. en caso de una pues ya numérica, no sé, o sea, se puede colocar, por ejemplo, la distancia a la que está de la institución, porque pues si está lejos, pues se va a demorar más tiempo en llegar y como que menos tiempo va a tener para dedicarle a la asignatura, ¿no? También puede ser aquí distancia. O otra que se puede agregar, ocupación, ¿sí? Empleado. Si es solo estudiante, pues tiene más intensidad horaria para estudiar. De pronto una persona que trabaja todo el día, pues es muy dispendioso. Pero entonces, ¿qué suceden con estas variables? ¿Qué son qué? Esas variables son qué? Distancia. Puedo medirla como lejos, cerca. Esas variables son Cualitativas. 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 Y Yo había para yo... pensado en distancia a kilómetros, para dejarla como numérica, ¿no? Listo. Entonces Digamos a ya un kilómetro, no sé, o 10 el tiempo que kilómetros. tarda, puede ser. Entonces, por decir, si vivía a 100 metros de la universidad, Sería como movilidad. Que son los que llegan tarde, los que más cerca viven, los que más tarde llegan. entonces esta señora, supongamos, vive 1 metro, mientras que este vive a 100 metros, pues puede estudiar 1 hora. Este vive a 500 metros, puede estudiar Va a ir a 3 un horas. metro, viene el mismo colegio. Pues vive al frente, no se demora nada en llegar y se pone a estudiar de una vez, por eso emplea 5 horas. Mientras que este vive en 500 metros, puede emplear solamente 1 hora. Y así sucesivamente. Bueno, algo importante acá lo que nos está diciendo Daniel, vea. Yo tengo la misma variable, distancia, ¿cierto? Pero yo puedo escribirla como una cualidad o como una variable numérica. Si la tengo así en distancia, puedo poner que 1 es lejos y 0 es cerca, ¿sí? Puedo poner que 1 es empleado y que 0 es estudiante.
Este señor era empleado, pues tuvo 0, 1 hora nomás para estudiar y se sacó 0. Entonces, 0 empleado, el que se sacó 5, solo se dedica a estudiar. Pues es obvio que haya una relación que lineal con respecto a esta, porque solo se dedica a estudiar. ¿Sí? Este señor, por ejemplo, vive, pongámosle más lejos este vivía a 1000 metros. Entonces ya pudo estudiar solamente 1 hora, se sacó 0. Este vive a 500 metros. Pongámosle 500 a este, que se sacó 1. Y a este que se sacó 1, sí le ponemos que se sacó 200. Y así sucesivamente. Entonces, de esa forma, este vivía 2 metros, por eso sacó 5. Así era que les mencionábamos nosotros, o cuando Daniel dijo la recomendación, que nos las inventáramos, allí al ladito, para el ejercicio académico. Allí visualmente yo ya veo que hay una relación lineal, ¿cierto? Si yo veo acá, pongo aquí también como otra variable. ¿Cuál es la otra variable? Distancia. Entonces, si vive a 1 metro, vamos a hacer la otra línea recta. Si vive a 1 metro, se sacó 5. Si vive a 2 metros, que no me sirve la misma nomenclatura. Y así sucesivamente, ¿cierto? Pero si vive súper lejos, viene por acá, se va a sacar 0. También va a tener un comportamiento lineal. Entonces, de esta manera era que les mencionaba que nos inventáramos la otra, o sea, visualmente. Ustedes tenían 2 variables. Tenían matrícula versus ¿qué? Declaración de renta, ¿cierto? Señora. Y otros tenían estrato. Ustedes observen qué pasa con el estrato, que el estrato es 1, 2, 3. Esta variable estrato termina siendo también como una categoría, ¿cierto? Y por eso, cuando creo que Natalia y el grupo de Natalia, Camilo, mostraron que el comportamiento de estratos era que los punticos eran así, ¿cierto? El 1 tenían por acá, el 2 lo tenían así. Me disculpan los punticos. El 3 lo tenían por acá. Entonces, cuando yo tengo ese tipo de variables, las dejamos ahí en stop, porque no las podemos usar todavía para ¿para qué? Para el modelo de regresión. Tenían estas dos se relacionaban, pero había una relación débil. ¿Sí? Había una relación débil entre ellas dos. Entonces les mencionaba, busquemos otra variable que se relacione con ella. ¿Para qué? Para hacer el modelo de regresión lineal. Si encontrábamos la otra variable que fuera acorde a este estudio que estamos haciendo y entre más variables le introduzca a mi modelo, voy a tener con certeza un modelo de predicción en el cual me verifique o pronostique el comportamiento de ese valor de matrícula. Entonces, por ejemplo, ¿cuál otra variable se puede relacionar linealmente con el valor de la matrícula versus la declaración de renta? ¿Cuál creen o consideran? ¿O cuál le agregaron? Profe, en el caso de nosotros le agregamos lo que fue recibo de energía y salario mensual. Esa, por ejemplo, está perfecta. Salario mensual. ¿Qué sucede? Que con respecto al salario, a los ingresos, ¿no? Suele ser salario, ingresos, sean míos o sean los de mi papá, si soy menor de edad. Con respecto a esos salarios, me visualizan y me proyectan el valor de la matrícula. Entonces, mira, por lógica, yo ya tengo la hipótesis que se relacionan linealmente. Totalmente se relacionan el salario del ingreso mensual versus la matrícula.
Porque cuando ustedes van a solicitar la liquidación, lo que le piden es esto, los ingresos, ¿no? Otra que le piden también, si usted viene de un colegio privado a un colegio público, si pagó matrícula en su colegio o no pagó matrícula, ¿sí? Pero la principal es salario mensual. ¿Cuál fue la otra que dijo, Eduardo? ¿Salario y cuál? Recibo de energía, dijo. Recibo. ¿Por qué el recibo? Porque en el recibo. En el recibo me identifican qué. ¿De qué estrato socioeconómico soy yo? Y validan y verifican si en realidad estoy en el estrato 1, estrato 2 y en promedio cuánto pago de energía. A ellos no les interesa como saber el promedio del valor mensual de mi energía, sino como el promedio de la zona en la cual me encuentro yo estratificado. Entonces estas dos vendrían relacionadas entre sí, recibo con estrato. Cuando le agregaron salario mensual, ahora vamos a ver qué sucede con el de los chicos. ¿Será que le dio una regresión lineal más fuerte? Con respecto al salario mensual, sí, profe, pero con las otras no. Así es, por eso la dejé en negrilla. Entonces, vea, la hipótesis es la mía, la que yo me planteo, y ustedes, yo creo que debe ser igual porque todos hemos sido busco, ¿no? Sabemos que nos piden la matrícula versus el ingreso, sea el ingreso mío o el ingreso de mis papás. Y con ese ingreso es que me empiezan a hacer las otras proyecciones. Los demás soportes me los piden para qué. Los demás documentos, perdón, me los piden como soporte para verificar esa estratificación en la que yo esté. Entonces, si yo voy a ver visualmente el valor de la matrícula, se relaciona totalmente con el salario de ingreso mensual. Estas dos también tienen una relación. Pues si declaro renta, voy a tener que un ingreso mensual alto, se supone, ¿no? Pero hay gente también que declara renta por inmuebles, por decirlo así, y no es que tenga un ingreso mensual alto. Hay muchos factores que alteran acá esta declaración de renta. Esta, aunque se relaciona alguito con este valor de la matrícula, no es tan fuerte como el salario mensual. Lo que acabo de decir es la hipótesis. Entonces, lo primero que ustedes deben plantearse para poder visualizar hacia dónde vamos es precisamente esta línea que me dice acá el señor, o la que teníamos en la diapositiva de la clase anterior, ¿cierto? ¿Dónde estaba? Bueno, ahora la busco porque no la tengo ahí en esa carpeta, que me decía que yo debo escoger las variables y Daniel hizo énfasis en esa palabra. ¿A partir de qué? De la causalidad, ¿era que decía? Y de ese problema. Entonces, por eso fue que se le generó tanto problema, porque de pronto no teníamos claro el objetivo hacia dónde vamos. Entonces, visualicemos aquí el ejercicio que yo les hice en la clase. Yo escogí solamente dos variables. Necesito agregar otra. Si yo necesito agregar otra, debo pensar qué otra variable se relaciona totalmente a mi nota o a otra variable que se puede relacionar, estado de ánimo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si yo estoy contenta, pienso más, o si estoy triste, pienso más. ¿Sí? Feliz, triste. Pero ¿qué sucede? Habían unos supuestos que me dice que la variable debe ser ¿qué? Natalia decía, no escogimos una variable. ¿Cómo debe ser la variable? Para que haya relación. Cuantitativa. Primero, cuantitativa. Segundo, continua. ¿Qué más? Entonces, si yo tengo estado de ánimo y voy a ponerle, por ejemplo, feliz, triste, ella ya no entra acá. Se relaciona muy fuerte para algunas personas. Ese señor estaba súper triste pensando por allá en todos los problemas de la casa, pues se sacó 0. ¿Sí? Ah, pero resulta que este estaba tan feliz que estaba pensando en que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe y se sacó 1. Estaba esperando a que salieran rápido de clase. ¿Sí? Entonces, ya esta variable no se me va a relacionar tanto como lo que yo estoy realizando. Y así sucesivamente. Entonces, si yo tengo una data, a algunos les descargué una data del ministerio
Pero en un momento ya abro la diapositiva de la clase pasada. Una data del ministerio en donde, y así, bueno, por internet hay muchísimas datas en las cuales, o si me llegan a mí, que me dicen, bueno, revíseme este estudio y en este estudio valide y hágame una proyección de cómo se comportan los datos en el año 2028 y deme una predicción de ello. Regáleme una predicción de ello. Espérenme un segundito que estoy copiando una base de datos. Bueno, vayan preparando la exposición de cada uno. Resulta que me dieron este estudio. Me dieron esta base de datos. Se la compartí a algunos compañeros que me preguntaron porque era la que tenía a la mano, pero así hay muchísimos datos. Dice esta base de datos. Esta base de datos contiene información de los niveles de preescolar, básica y media relacionada con indicadores sectoriales por municipios, desde el año 2011 hasta el 2019. Son datos oficiales del Ministerio de Educación. Ellos los publican pues para que la gente haga diferentes estudios. Ahí hay cualquier cantidad de data, lo que quieran. Si ustedes quieren buscar de la universidad, de los colegios, allí encuentran. Entonces, ¿qué pasa con la base de datos? La base de datos nos identifica la tasa de cobertura que correspondía a la relación porcentual entre los estudiantes matriculados por nivel de enseñanza y la población escolar a la que tiene la edad apropiada para cursar dicho nivel. Es decir, que esa tasa de preescolar, ¿cuál es? Cantidad de niños matriculados en kinder versus la población con edades de 5 y 6 años. Quiere decir eso, que para usted estar matriculado en kinder debe tener entre 5 y 6 años. Entonces ellos hicieron la base de datos a nivel nacional de cuántos niños en cada colegio matriculados que tengan 5 y 6 años y si se están cumpliendo esas características. En primaria tienen que tener edades entre 7 y 11 años. En secundaria deben tener edades entre 12 y 15 años. En la media, edades entre 16 y 17 años. Entonces, que necesitaban verificar la tasa de cobertura a nivel nacional y el índice de chicos que no se encuentran matriculados. Es decir, si suponiendo que, voy a dar un valor así general, en Colombia van a haber 13.600 niños matriculados en transición entre 5 y 6 años. ¿Qué va a pasar para el año? Acá tienen la data solamente hasta el 2020. ¿Qué va a pasar en el año 2024? Entonces, hagan un modelo de regresión lineal identificando la tasa de cobertura de preescolar para el año 2024. ¿Qué se debe hacer allí? Pues escoger las variables de todo lo que ellos caracterizaron en esa base de datos y validar cuáles son las variables que se relacionan linealmente. ¿Será que si yo, cuál variable necesito?
Totalmente, ¿la de qué? Edad. Le preguntaron a los chiquitos cuántos años tienen, 5, 6, 8 años, 7 años, 4 años. Entonces ya necesito totalmente a quién, a edad. ¿Cuál otra? ¿Será que es necesario en esta pregunta o en esta hipótesis que yo hice el municipio? Si vive en Palermo o si vive en Rivera. ¿Se me va a Puede relacionar ser. totalmente? Puede ser, pero ¿para qué? Para la respuesta, si ya me van a decir categorícelo por porcentaje, por departamento o por municipio. Pero en el momento solamente necesito predecir cuál va a ser el índice de la tasa de cobertura para el 2024. ¿Por qué el 2024? Porque tengo datos hasta el 2020, ¿no? Pero se supone que yo puedo actualizar esta data, se supone no, ya debe estar actualizada y yo puedo predecir más allá. Entonces vamos a dejarlo aquí en stop y lo que les mencionaba hace un momento. Entonces esa tercera variable, este señor por aquí me dice que yo lo debo escoger ¿qué? Estratégicamente. ¿Estratégicamente para qué? Pues para dar una respuesta, una inferencia o una predicción a esos datos que yo requiero o voy a visualizar. Y para escogerlo estratégicamente, ¿qué debo tener en cuenta primero? Que las variables deben ser ¿qué? Continuas, dijeron ustedes. Y ya algunos decían, Natalia, les voy a explicar lo que no se debe hacer. Si yo ya sé que mi variable no es continua, pues ya no la selecciono porque me voy a dar cuenta que no se va a correlacionar linealmente y que yo no voy a poder hacer una predicción. O si se realiza una predicción, va a ser una predicción que va a ser muy baja y no va a ser fuerte frente a esa data que yo requiero. Entonces él dice acá, escoge 5 variables predictorias. ¿Cuáles variables predictorias escogió? Primera, trabajadores asalariados. Pues si él quiere validar el PIB por persona empleada, pues tiene que verificar el porcentaje de personas asalariados. El porcentaje de trabajadores por cuenta propia, estos serían trabajadores independientes, ¿no? El porcentaje de empleo de la industria, el porcentaje de empleo vulnerable. Estas son las variables que él tiene en su base de datos. Y el porcentaje de empleo en agricultura. Entonces, si se dan cuenta, las variables que él escoge son que se pueden relacionar entre sí. Entonces, visualmente, o sea, empezando, yo ya puedo verificar y puedo validar lo que hablábamos la clase anterior. Sea simple o sea múltiple, yo debo determinar inicialmente, asumir cuál va a ser mi hipótesis de causalidad, lo que les mencionaba hace un momento. Decíamos aquí, si la persona vive lejos, pues va a demorar más tiempo en llegar a su casa, va a llegar cansado y va a querer llegar con ganas de dormir. Mientras el que vive al frente, bueno, puede ser, ¿no? Esto es una hipótesis. Se va a ir a estudiar o se va para donde la abuela porque le queda más cerca. Entonces, eso puede ser relativo, ¿no? Pero entonces precisamente por eso se escoge las variables estratégicamente para yo poder predecir cuál va a ser mi comportamiento de los datos. Entonces decía hace un momento, también es Felipe, ¿cierto? Felipe, la matrícula versus el salario mensual. Mi hipótesis va a ser claramente que el ingreso mensual se relaciona totalmente con la matrícula. Entonces voy a empezar a determinar si eso sí es cierto, si se relacionan o no. ¿Qué debo hacer? Verificar o describir cada una de las variables. ¿Por qué? Lo que mencionábamos hace un momento. Pues debo ver si las variables se distribuyen normalmente. ¿Qué otra cosa debo verificar de cada una de las variables?
¿Qué verifico en cada una de las variables? La correlación que existe. Si se correlacionan, ¿cierto? Si yo ya identifico que se correlacionan linealmente, pues ya visualmente lo puedo hacer con un gráfico de dispersión, ¿cierto? O con la correlación lineal. Si yo veo visualmente que sí se correlacionan linealmente, pues empiezo a trabajar con esas variables. Si no se correlacionan, pues busco otras y debo buscar otras para hacer ese modelo de predicción que me están pidiendo. Y si ya encontrando muchas o en toda mi base de datos no se da, pues lo deben dejar allí porque no se comporta como un modelo de regresión lineal, sino como un modelo que vamos a ver ahora, de regresión logística. Se puede adaptar un poco más allí. Pero lo que les mencionaba hace un momento, siempre vamos a tener dos variables que se relacionan linealmente o más, que me van a permitir ajustar ese modelo. Siempre lo va a tener. Lo que pasa es que las variables pueden ser continuas, como las que estamos usando aquí, o pueden ser como las que está que se trabaja Daniel. Trabajo, sí, no trabajo. ¿Sí? Materia, estudié matemáticas, sí, no estudié matemática, literatura. Pueden ser cualitativas dicotómicas, que son las que vamos a ver ahora. O la del estrato, por ejemplo, que eso hace que la dispersión de mis datos se comporten de cierta manera o con ciertas características. Entonces, allí ya no puedo utilizar regresión lineal, sino que tengo que pasarme a la regresión logística cuando tenga variables de este tipo. Mientras tanto, trabajamos con estas. Entonces, vamos. La clase anterior veíamos que cuando es lineal, solamente tenemos una variable una variable predictoria, ¿sí? Teníamos una variable de predictoria, declaración de renta. ¿Cuál era la variable predictoria? ¿Declaración de renta o el valor de la matrícula? Declaración de renta, profe. Es la predictoria. Entonces, dependiendo de la declaración de renta, asimismo, voy a pagar el valor de mi matrícula, ¿cierto? Entonces, solamente con una encontrábamos aquí el intersecto, la pendiente, y con estos valores, con esta ecuación, después de hallar los residuales, estimarlo, tener en cuenta todo lo que hicimos en la clase anterior, ya puedo predecir el comportamiento y puedo decir, entre mayor sea la declaración de renta, mayor va a ser el valor de la matrícula. O al contrario, entre menor sea el valor de la declaración de renta, o lo que puedan concluir allí. Y ya pueden inferir y predecir cuánto va a pagar usted de matrícula. Usted ya le puede decir a una persona, entonces usted va a pagar tanto de matrícula, porque ya puedo predecir precisamente a partir de esos datos. Pero ¿qué sucedió? Nos dio que había una correlación muy baja y todos esos valores que ustedes estudiaron les daba muy débil, ¿cierto? Es como daba muy débil, los invité a que encontráramos otras variables explicativas que me dieran una mayor linealidad a mi modelo. ¿Sí? ¿Cuántas? Las que ustedes deseen. Entre más variables tengan, pues van a encontrar mayor ajuste a ese modelo de regresión lineal. En este caso, lo que les mencionaba de este señor tiene 5. Profe, pero una pregunta. Señor. En el caso que nosotros estamos calculando y mirando ese código, el man extrae el R cuadrado ajustado y a él le da que sí tiene, o sea, que sí hay correlación y que sí se explica y que bueno, es mayor que 0.5. La pregunta es, en nuestro caso, si no nos dan, entonces automáticamente ya lo descartamos. Exactamente, ahí buscando otra variable. Pero en aras de hacer el ejercicio, nosotros continuamos con determinar si hay correlación, la homocedasticia y todo eso, ¿no? Así es. Como nosotros no teníamos más bases de datos, ¿no? Y solamente estábamos con esa en ese momento, entonces yo les dije, continuemos, simplemente escriban allí la respuesta, pues el análisis, no se relaciona linealmente, es débil, en aras de, como mencionaba
Juan, de hacer el ejercicio, ¿no? Pero eso es lo que ustedes tienen que tener claro. Ya cuando estén trabajando empresarialmente y cuando ya estén modelando, pues si no les da, buscan otra variable o seleccionan otra variable o qué, sí, o determinan otra data o empiezan a, ¿cómo se dice?, a recopilar datos que les funcione ¿para qué? Para predecir. Y si ya no tienen datos porque le dicen que son con esos datos, pues se trabaja de otra forma. La otra forma ya la vamos a ver. ¿Listo? Entonces, este señor, pues lo que decía Juan, verifica y le va a dar un R cuadrado súper fuerte. ¿Pero por qué? Mire, tiene 5 variables predictorias. Ya las nombramos hace un momento. 5. ¿Cuáles son las 5? Las acabamos de nombrar. ¿Cómo va a ser la fórmula? Entonces va a ser esta misma fórmula, pero ¿qué va a pasar? Va a haber un x1, va a haber un x2, va a haber un x3 y así sucesivamente hasta ¿quién? Un x5 que él tiene. ¿Cómo va a quedar la ecuación? Entonces la ecuación, el modelo que ustedes ya tienen que presentar es el resultado de ¿qué? De la persona empleada va a ser igual a ese beta sub 0 que ustedes encontraron, que ¿quién es el beta sub 0? Intersecto. El intersecto. ¿Y qué me identifica ese beta sub 0? El intersecto y qué. Entonces recordemos lo que dice acá. Todos los betas que pues que nosotros hallamos, los estamos encontrando ¿para qué? Para estimar qué pasa con el dato observado frente a esa predicción que yo voy a realizar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese beta sub 1 del empleo de la agricultura? ¿Qué pasa con ese beta sub 2 del empleo de la industria? El beta sub 3 del empleo de trabajadores por cuenta propia, el beta sub 4 el empleo vulnerable, el beta sub 5 de trabajadores y el error. Es lo que les estaba preguntando, mira acá dice, el beta sub 0 es el término de intersección que nos indica el valor esperado de Y cuando todas las variables explicativas que acabé de nombrar son 0. Cuando todas estas son 0, no tenemos dato allí. Entonces, ¿qué va a pasar? Este beta sub 0 va a ser el valor esperado del PIB por persona empleada. Y ya en adelante, el beta sub 1, el beta sub 2, hasta el beta sub 5, ¿me representa qué? El cambio esperado en la variable de respuesta por unidad de cambio en cada variable explicativa. Manteniendo que todas las demás variables constantes. Entonces, por eso es tan importante siempre que vengan relacionadas linealmente. Hago mi modelo de regresión. ¿Cuál es la fórmula? Yo les mencionaba a ustedes, en R es LM, la variable ¿qué? Y. El moñito con mis variables predictorias, más. En Excel, pues simplemente seleccionar las celdas en donde encuentro mis variables. Me preguntaban. A ver, entonces el Kahoot estaba mal. ¿Quién es? Uy, no, me robaron 1000 puntos. Se robaron. No, profe, no está bien, está tomando Y, pero es X, la variable. Parece el partido de Millonarios con Junior. Y los reclamos aquí. XY decía Kahoot, Entonces quedó mal. pero es YX. Quedó mal. Entonces ahí no valemos esa pregunta. Vamos a ver. Bajamos a Daniel del podio.
Vamos, sí, señores, tienen razón. Estaba mal la respuesta seleccionada, es esta. No, bajan a Ricardo porque yo seleccioné esa. Ay, vamos, el que quedó primero porque el que tuvo está bien fue el que subió. De hecho, yo me equivoqué en esa pregunta. Yo marqué, creo que la primera, la rojita. Es esta, YX, ¿no? Recuerden que las predictorias, y si tenemos múltiple, ¿cómo sería? Ahí el cajo estaba mal, toca escribirle a ese señor que lo hizo. Yo lo tomé de la web. Entonces, mire, si tuviéramos, señora. Es uno más X2 más X3. Sí. Si tengo más variables predictorias, ¿qué hago? X1 más, X2 más, X3. Pero no hicieron reclamos en el momento, eso pasa como los partidos, ya después vean la repetición y vean la repetición. Era muy rápido. Pero es que uno Era en el momento que me tenían que decir está mal. sin palabras, sin palabras. Como era gol de quién, en un mundial. ¿Era gol de quién era? Lo mismo, de Yepes, era gol de Yepes y quedaron toda la vida y ya quedaron repitiendo el video. Ahí lo cambié, si lo cambia ahí en las respuestas, que se equivocaron bien, si no ya descargué el podio. Es Y, que es la variable ¿qué? Independiente versus ¿quién es? Dependiente, Y. Dependiente Dependiente. Versus las variables. Versus las variables ¿qué? ¿Quiénes son X? Predictorias. Ellas son las que me van a... O independientes. Ellas son las que me van a predecir qué sucede con Y. Así sería si fuera modelo de regresión lineal múltiple, ¿no? Me perdí, profe. ¿Lo puede explicar con lo del código ahí en el ejercicio que estamos haciendo? Pero me devuelvo. Aquí lo tenemos. Entonces, ¿quién es la variable Y? PIB por persona empleada. Esa variable es la que queremos que encontrarle qué. ¿Cuáles son las variables que me predicen qué sucede con el PIB de la persona empleada? El porcentaje de empleo en la agricultura, el porcentaje de empleo en la industria y las 5 variables predictorias que tengo. Es aquí. PIB es la variable ¿qué? Dependiente. Dependiente, o también llamada variable ¿qué? Y, o variable de respuesta, frente a las variables independientes, que son todas las que yo haya seleccionado para predecir mi modelo y son llamadas variables predictorias o variables independientes. ¿Quiénes son esas? Las X que yo haya seleccionado, frente solamente a una variable de respuesta. Entonces, cualquiera de estas me va a producir un cambio. Cualquiera de estas me va a producir un cambio en el PIB por persona empleada. O sea, si yo quisiera calcular entonces el porcentaje de empleo de agricultura en función de las demás, pongo ese de primero y todo el resto. Si usted quiere tomar esa como variable dependiente, pero entonces ahí tiene que cambiar el objetivo y todo su hipótesis que está planteando. Ya no va a verificar el PIB por persona empleada, sino que usted va a verificar qué tanto afecta, no sé, qué tanto afecta el porcentaje de empleo de la agricultura, el empleo de la industria, el empleo de la cuenta, o sea, tiene que cambiar la hipótesis, ¿sí? Si la va a tomar esta como variable dependiente. Depende cómo tenga orientado el objetivo de su investigación. En este momento, si tú quieres poner esta porcentaje de empleo en agricultura aquí, queda mal, porque ella no es una variable, en este momento no es una variable de respuesta, sino que la estamos usando como una variable predictoria. Profe, y en el que nosotros estamos poniendo de pensión, renta, yo no sé. Por aquí, entonces vamos a ver el de ustedes. Bueno, sucede lo mismo, exactamente lo que estamos mencionando desde siempre. Debemos tener en cuenta cuál es mi hipótesis. Si mi hipótesis va a ser mi pregunta problema va a ser ¿cómo interviene el ingreso de salario mensual
frente a la matrícula que tengo que pagar o que debe pagar cada estudiante de la Universidad Surcolombiana. ¿Cuál va a ser entonces la variable dependiente? Estoy preguntando eso. Entonces, variable de respuesta variable predictoria. Cualquier cambio que yo realice en esta o cualquier acción que suceda aquí va a tener repercusión en la Y. Entonces, si yo cambio mi ingreso mensual, voy a tener repercusión en la matrícula, o al contrario, si yo cambio el valor de mi matrícula, voy a tener repercusión en mi ingreso. ¿Será que si yo cambio el valor de mi matrícula, voy a tener repercusión o va a pasar algo en mi ingreso de salario mensual? No, al revés. No, Al ¿cierto? contrario. Entonces, ahí es donde te digo, Juan, no puedo hacer eso aquí de cambiarlo para allá porque no va a tener ninguna implicación. Entonces, al contrario, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la Y? ¿Matrícula o ingreso? A ver, escribo la que me digan. ¿Cuál será la Y? Matrícula, ¿no? Matrícula. Matrícula. ¿Y cuál es la predictoria del ingreso mensual? Entonces, predictoria puede ser el ingreso, la declaración de renta, el valor del recibo, y así sucesivamente. Todas estas tienen implicación en el valor de la matrícula. Entonces, si yo paso declaración de renta para aquí, que es más o menos lo que me preguntabas en este porcentaje de empleo en agricultura, pues va a estar mal propuesto mi modelo, porque no interviene, no tiene nada que ver como variable de respuesta del empleo de agricultura por el PIB de persona empleada. Pero si ya cambio mi problema en mi objetivo de estudio, puede que sí. Entonces depende como yo tenga estructurado la hipótesis en el momento. Aquí en el momento estaría mal. Sucede igual que la hipótesis que tenemos aquí. Si yo cambio alguna de estas variables predictorias para hacer mi variable de respuesta, pues voy a poner mal mi modelo. Y recuerden lo que les he dicho, el software recibe órdenes. Yo le escribo allí la ecuación y él me lo va a hacer, porque entonces de pronto lo están haciendo en R y dice, pero me da. Él le va a dar, pero pues está mal hecho. Entonces por eso es tan importante definir quiénes son las X y quién es Y. ¿Sí, Juan? ¿Se oscureció o se aclaró como dicen ustedes? Sí, profe, pero ahorita me surge la duda, es que estoy mirando lo que estoy haciendo, entonces me estoy enredando solo. Listo, ya modifiqué lo que yo considero, pero entonces cuando yo voy a hacer los ggplots, entonces ahí cómo cambio la X y la Y, ahí me queda la duda, profe, qué pena. Ya con eso me aclaro más de todo eso. ¿Cómo hacía el ggplot del gráfico? Sí, profe. ¿Cómo hacemos el gráfico? Acá ese señor no hizo gráfico, entonces ¿cómo hacemos el gráfico? ¿Cuál es el código? Con ese de los residuos creo que hay gráfico. Voy a abrir por aquí, voy a utilizar el que me envió John, que John tiene acá la línea de eso y te resuelvo la pregunta visualmente acá. No, profe, el documento ese que está abierto ahí tiene la línea de código. ¿Cuál? En su puesto de linealidad. ¿Aquí? Ajá, sí, ¿El en del su señor? puesto de linealidad, sí, ahí. En su No, puesto pero de es que linealidad. acá tienes otro gráfico, no tiene el gráfico No, que ahí, te va a profe, mostrar. pero ese tiene un ggplot. Por eso, pero es que acá está graficando la NOVA, el gráfico de linealidad. Bueno, con ese entonces te va a explicar qué sucede. Recuerden que yo primero, o sea para dispersión, sea por el gráfico de linealidad, sea para lo que yo quiera visualizar, puedo hacer un diagrama de ¿qué? De dispersión, que también lo realizo. Ay, ¿qué se me hizo por aquí? Lo hago en Excel, ¿cierto? Yo puedo insertar el diagrama de dispersión.
como loco mi computador. Entonces, de ese diagrama de dispersión, sea en el software que yo lo quiera hacer, aquí me queda así porque tengo muy poquitos datos, sea en el software que yo lo quiera hacer, porque seleccioné solamente uno, bueno, ahora lo arreglamos, sea en el software que yo lo quiera hacer, visualmente que estoy observando el comportamiento de los datos, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo seleccionar muy bien? Acá, por ejemplo, está sucediendo, yo estoy seleccionando acá, vea, notas y demás, debo elegir muy bien los datos, la línea de código en R, que está preguntando Juan. Cuando yo instalo el paquete de ggplot, puedo tener la opción de hacer un gráfico más bonito, porque también puedo hacer un diagrama de dispersión sin hacer ggplot, pero se recomienda usar ggplot para que me quede un gráfico más completo. ¿Qué debo poner? En la primera, ¿cómo se llama? La línea de código que me pide que haga un gráfico del paquete de gráficos de ggplot. La primera línea que es, Juan, ¿cómo tengo el nombre de la data? ¿Cuál es mi data? La siguiente, ¿cuáles son las variables que yo voy a graficar y que voy a utilizar? ¿Quién es mi X? ¿Quién es mi Y? Pero ya ahí sí es independiente, uno a uno. Lo que pasa es que él está haciendo aquí, por eso te digo que ven, te muestro con el de Juan, él está haciendo allí un gráfico de linealidad. Lo mostramos acá. Aquí, perdón, con John. John está, para que puedas visualizar lo que él hace allá. John está correlacionando la producción de arroz versus el año. ¿Era algo así el problema, John? La producción de arroz versus el año. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Mire, la primera línea, ¿qué es? ¿Cómo se llama la data? En la segunda, tiene que poner ¿quién va en el eje X? ¿Quién va en el eje X? ¿Usted a quién va a graficar en el eje X? ¿Y a quién va a graficar en el eje Y? ¿Este era el que él tenía al revés? Malo, sí. ¿Cierto? Sigue acá al revés, ¿cierto? ¿O no? No me acuerdo si ya lo corrigió. Sí, él lo corrigió ya, pero aquí parece que no. Acá sigue al revés, ¿cierto? Pero por los títulos. John, actualícelo, bueno, actualícelo. Sí, los títulos. Profe, pero entonces sí, digamos, la producción es la que yo quiero pronosticar. ¿Cuál quiere pronosticar? La Digamos producción versus el año. Entonces, ¿cuál va en X? Pues el año. Ajá. Oiga, y es que está al revés. Exacto. ¿Y quién va en Y? La producción. Pero Lo eso mismo sucede allá. Pero es ¿Señor? una relación de 1 a 1, profe. Pero entonces si yo tengo 5 datos, ¿me toca hacerlo individual 1 a 1? No, lo que haces es realizar, ¿cómo lo hacíamos? Más, agregarle la X. Pero Ya entonces se mantiene, o sea, con este lo que hago es invertir lo que hice en la línea anterior del modelo. O sea, lo invierto. Las X son todas las que son de pronosticar y la Y la que me afectan y la Y es con la que quiero pronosticar, ¿no? La variable de respuesta, sí. Lo que quiero saber o conocer va a ser la Y. Y pues va a ir en el eje Y. Profe, le puedo mostrar un momento, es que siento que estoy perdido. A ver. Aquí estoy jugando a entender algo que no entiendo. Ay, profe, yo tengo mi base de datos, tengo 4. Tengo 4. Yo lo estaba trabajando con la renta, pero me di cuenta que lo que importa aquí, digamos, es la matrícula, el caso. Lo estoy trabajando con renta. Cuando estoy haciendo este cálculo que es el de modelo, significa que yo voy a pronosticar la renta en función de todos estos datos. Sí. Pero entonces, cuando yo quiera hacer estos, yo estoy haciendo esto. O sea, aquí debería cambiar.
Porque yo estoy bloqueando la renta como dependiente y los residuos y la renta como independiente y los residuos como dependiente. Está mal, A ver, ¿qué dicen los compañeros? Es lo mismo que estamos viendo ahí con el caso de John. Bueno, aunque John ya lo corrigió, ¿no? ¿Pero hacer al revés? ¿Qué crees? ¿Cuál es tu variable de respuesta? ¿La que quieres conocer? Renta, porque aquí la puse de renta. ¿Esa es tu variable de respuesta? Ajá. Entonces va ahí, si es tu variable de respuesta según tu hipótesis, frente a las otras. Pero entonces dirían Y, acá. No entiendo la pregunta, Juan. ¿Cuál es la pregunta? O sea, si esta es mi variable de respuesta, la Y es esta, renta, entiendo bien. O sea que este modelo aquí, esta línea de código la tengo mal, la tengo al revés. ¿No? ¿Qué quieres predecir? ¿El valor de la renta? ¿Y quiénes residuos? Son los residuos que salen de estos datos. Ahí se calculan unos residuos y se agrega una línea de código de residuos. No me pregunte, profe, no entiendo nada. Entonces, digámoslo aquí con renta matrícula. A ver, renta matrícula. La dependiente es renta. A ver, ¿qué dicen los compañeros con la pregunta que tiene Juan? Es que, ¿qué sucede? Bueno, allí para el gráfico la confusión es quién va en el eje X y quién va en el eje Y. Es quién en mi variable predictoria. Lo que sucede es que nosotros estamos acostumbrados a ver Y igual a X, ¿cierto? Entonces, por cada cambio que yo ocasione en X, él me va a ocasionar, ¿qué? Una respuesta en Y. Si X me vale 1, Y me va a valer 1. Si X me vale 2, Y me va a valer 2. Y así sucesivamente, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que la fórmula de ggplot me va a poner X, Y. Entonces, ¿a quién debo poner yo en X? A lo que me está afectando. Matrícula, entonces. A ver, ¿qué dice Camilo? Profe, no me pegue esa bendita. Pues porque esta pregunta que está haciendo Juan está buena, a ver si están comprendiendo o no. ¿Cómo así que? O sea, tengo que cambiar todos esos porque el que estoy pronosticando Ajá. aquí es bien. Ok. Listo, Así gracias. Gracias. todo en una sola gráfica. Yo les envié un ggplot con las instrucciones del ggplot. Se las voy a volver a enviar. Y nada, en uno solo, espere que lo estoy buscando Bueno, para volvérselos a enviar. Haga la prueba, sí, haga la prueba que todos tienen la misma pregunta. Por eso estoy parada en las preguntas que me hicieron todos al mismo tiempo. Y ya les voy a mostrar aquí el gráfico de dispersión. Pues Scarlet Plot, ¿no? Cuando tenemos varias. A ver, Juan, siga compartiendo. Vamos a hacer el gráfico ahí con usted que tiene varias. ¿Qué pasó? Dios mío, no, qué humillado, me estoy pegando y me están pegando. Dale que ya salió de la exposición usted, sigue el otro grupo. No, profe, yo, no. A ver, se supone que estoy... Ajá. Matrícula. Me falta el otro. Vamos a ver sintaxis error, va la madre, hay que ver sintaxis error. Parece que sí dio. Parece que sí.
segundos. A ver, esta línea, yo no me pidan manejar eso cuando no comprendo del todo. A ver que sus compañeros le van a ayudar y todos tienen la misma pregunta, así que no se preocupen. ¿Cómo hacen el gráfico? A ver, ayúdele. ¿Qué le digo? Que estaba trabajando en el Ricardo. Un momentico por aquí, profe. Mejor un momentico aquí que sí lo puedo traer un poquito mejor acá. Yo les dije la clase pasada, de pronto Daniel que lo está haciendo en Python o otros compañeros que lo vi en Excel. Se supone que yo voy a plantear este ggplot residuos. Se supone que va a correrme algo. Residuos. Ah, sí me lo está corriendo. Sí lo está corriendo. Ahí ya salió. Ahí es. Porque no sé cómo Lo que pasa es que no le sale la dispersión toda en un solo gráfico porque se le van a perder, aunque también lo pueden hacer en un solo gráfico, pero entonces tienen que ponerle color a cada punto diferente para que vean cuáles eran los de cada variable predictoria, si lo quieren sacar en uno solo. Ok. Ya, pero ya. visualmente les queda mejor así. Si lo quieren introducir en un solo gráfico, ahí les envié un RPUT que aparece cómo lo ponen en un solo gráfico con varios colores. Pero vamos a continuar, ¿listo? Profe, ¿puedo dejar de compartir? Ya me está dando pena propia, por favor. Pero ¿por qué si lo tiene bien? Lo importante es que el análisis, Juan, reforcemos el análisis de lo que estás diciendo. Profe, pero si me perdí la hora de elaborar el gráfico, significa que el análisis está mal. No. Sí. Se perdió porque estaba poniendo las variables al revés, pero ya Camilo le complementó. Bueno, deja compartir que continuamos. Ahí vas bien. Solamente organice bien eso y empiece a hacer los análisis. Déjame compartir que continuamos. Gracias. Quiero escuchar eso. Por aquí lo que les acabo de compartir, así como rápidamente, ¿no? Si ustedes van a sacarlo en un solo gráfico, les debe aparecer algo como esto. Y cada una de esas variables predictorias en otro color. ¿Listo? Pero sucede lo mismo que como si yo estuviera haciendo el modelo de regresión lineal. ¿Qué sucede? Pues tengo que tener solamente una variable de respuesta frente a muchas de predicción y me va a arrojar los punticos. Pero entonces, si ustedes sacan esto en un solo gráfico, pues visualmente para verificar si se correlacionan o demás, es un poco más complejo de leer. Por eso, así como le estaba saliendo ahí a Juan, así es mejor que lo pongan de esa forma. Es válido y es mejor porque usted puede caracterizar y los análisis son más fuertes de esa forma, mientras que aquí es un poquito más complejo también hasta para el lector, o tiene que ser muy bueno en estadística para ver si se le presenta un gráfico de esta forma. Por ejemplo, variables predictorias en este estudio. Género, acción, aventura, comedia, drama, horror, cómo interfieren en la cantidad de gente que va al cine, supongamos. Entonces ustedes ven esto, ¿qué pueden decir allí? Se pierde uno un poquito entre tanto color, ¿cierto? Mientras que si los tiene por aparte es un poco más de identificar. O sea, se puede hacer y hay formas también de hacerlo. Pero mañana en la tarde, en el espacio que tenemos ahí para trabajar en la asesoría, se pueden conectar conmigo y les explico un poquito más, como para no dispersar a los compañeros que lo están haciendo en Excel, en Python y en otro software. ¿Listo? Y avanzar un poquito. Hasta ahí como lo llevan, lo tienen bien. Continúo aquí. Me estaban preguntando, bueno, ya aclararon esto. Y a varios les pasó lo mismo. Hay que tener en cuenta muy bien quién es mi variable de respuesta. Volvemos.
sea para el modelo que sea, yo tengo que tener muy claro quién es mi variable de respuesta frente a quién es mi variable de predicción. Si me confundo o lo escribo mal, así como estaba en el Kahoot. En el Kahoot, ahí es que escribirle al señor, yo lo tomé de la web, hay que escribirle un comentario al señor que corrija el Kahoot. ¿Qué sucede? Si yo pongo mal mi variable de respuesta, pues va a estar muy mal esa predicción que yo estoy haciendo y pues va a estar errónea y de pronto si alguien la va a leer va a decir, vea, usted me dijo totalmente lo contrario, eso no puede suceder y demás. Por eso volvemos a lo que les he repetido siempre. Debemos tener muy claro cuál es mi hipótesis, cómo la planteo, cuál es mi problema y de allí identificar mi variable de respuesta frente a la predictoria, si va a escoger solamente una o a todas las que yo tenga. Ya validé que se recorrelacionaban, que tenían todas las condiciones para realizar mi modelo de regresión lineal, ¿cierto? Encontré que el R cuadrado, el R ajustado, ¿de quién? ¿Cuál es el código del R ajustado? Pues en Excel ustedes se van allá a la data y les aparece el cuadro con todas las observaciones, ¿verdad? Acá daba que es 0.68. ¿Qué quiere decir que es 0.68 el R ajustado? Daniela, ¿qué quiere decir que es 0.68? Ese es el R cuadrado, ¿no, profe? Que es el del modelo. Es como qué tan bueno es mi modelo en cuanto a la predicción que voy a dar. No sé si el 68 va relacionado con un 68% de probabilidad. A ver, ¿qué dice Felipe, el otro Felipe? O lo que dice Daniela. ¿Será un 68%? Eso lo vimos en la clase pasada. Lo que hacíamos con los R's. ¿Quién es el R cuadrado ajustado? Sí, profe, pues, o sea, es lo que indica que las variables que está manejando como independientes, pues se ajustan, pues bien como tal al análisis de estudio, pues que se quiere hacer, ¿no? Por lo tanto, pues el 68%, pues de efectividad que tiene hacer ese modelo. Pues creo. Sí, Daniela, sí es así, como está diciendo Felipe. Entonces, ¿qué me indica ese R cuadrado? ¿Cómo es el comportamiento de esos estimadores que encontré frente a los observados o a los reales, ¿no? Entonces, Profe, pero perdona, te interrumpo, o sea, listo, estamos diciendo que sí, que se puede decir que se ajusta porque digamos que el 68%, pero cuando hablamos, no sé, creería que de un 70 para arriba es que pues es muy bueno, ¿no? Pero creo que inclusive hasta el 70 no aplica, sino que ya sería por ahí un 90% cuando se habla de algo que está bien planteado, por así decirlo. aún mi modelo no es muy fuerte, así es, sí señora, aún mi modelo no es muy fuerte. Entonces puedo o agregarle más variables predictorias o ajustar un poco más ese modelo. Es como lo ajusto estimando mis betas. ¿Y cómo estimo los betas? Viene acá precisamente eso que acaba de decir Felipe. Este 68, pues todavía no es como tan relevante para dar una predicción. Entonces voy a hacer una prueba de bondad. ¿Cómo realizo la prueba de bondad? Debo de determinar el coeficiente de determinación del R cuadrado. Otro análisis importante, calcular los valores P. Otro análisis importante, analizar cada uno de los coeficientes de regresión. ¿Para qué precisamente lo que está diciendo Felipe? Para verificar qué tan fuerte. Y si aún no me sigue dando fuerte, ¿qué sucede? Pues
pues debo ajustar un poco más mi modelo. O si no, pues escribir eso en la predicción, que a pesar que se relacionan, pues aún no es como muy acertada esa predicción, por decirlo así. Y aquí me dice, vea, interpretación del R cuadrado. Nos explica que ¿qué? Que si ha ajustado un 68% la variabilidad total de PIB por persona empleada, utilizando estas variables independientes. En otras palabras, el modelo es capaz de explicar en un 68% las variaciones del PIB por persona empleada, mientras que un 31% restante se debe a factores no incluidos en el modelo o errores aleatorios. Entonces, ¿será que un 31 es un margen grande? Claro, de un 31%, incluso en un 10%, puede pasar muchísimas cosas. Entonces, si ustedes le entregan esto a un empresario o algo así, él se puede dar cuenta que esa predicción allí aún ¿qué? Aún el margen está muy grande. Un 31% representa precisamente que hay muchos factores que pueden ocasionar una variación a mi modelo. Así como indicaba Felipe hace un momento. Entonces, ¿qué sucede cuando pasa eso? Lo que les mencionaba hace un momento. Se puede mejorar ¿con qué? Incluyendo más variables predictorias. Si yo incluyo más variables predictorias, voy a ajustar mucho más mi modelo, que era la tarea que ustedes tenían para hoy. A algunos les había dado, creo que 50, no recuerdo muy bien lo que les dio la clase pasada. Yo les dije, agréguenle más variables predictorias a ver qué sucedió. ¿Aumentó ese reajustado o no aumentó? ¿Aumentó la correlación o no aumentó? El siguiente, la interpretación de los coeficientes de regresión y los valores P. Lo que les mencionaba a ustedes, cada variable nos arroja el valor estimado, el error estándar, el t-value y ¿qué más? Los valores de P. Acá me indica que el valor de P es 0.94 para esta variable. ¿Qué indica que sea 0.94? ¿Qué quiere decir? ¿Que hay significancia o no? No, es perfecto. Entonces, aquí yo le doy al empresario, vea, hay una variación del PIB del 64% frente a esas variables predictorias. Usted puede predecir el comportamiento de ese PIB, se incrementa, se disminuye teniendo en cuenta esto, pero en un 68%. Entonces, si ustedes quieren verificar o ajustar totalmente, pues se hace una prueba de bondad para ver si en realidad ese modelo puede ser asertivo, por decirlo así. ¿Cuál es? En este me dio un 68%, entonces todavía ahí tengo como dudas en las variables. Entonces empiezo con cada variable. Ah, mire, si yo tengo el porcentaje de empleo en la agricultura, me va a dar un 0.94. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Si es significativo o no? No lo es, y como la primera pista, profe, sería el valor que nos da el estadístico T, ¿no? Que Así normalmente es. esperamos que sea un valor grande y acá de un valor bastante pequeño. Y Da luego un pues valor miramos la pequeñito. significancia. Ujú. Lo que dice Daniela, así muy bien. ¿Qué me da con el T? Menos 0.0006. Es un valor demasiado pequeño. Entonces allí seguimos corroborando lo que estamos mencionando aquí, que aún no lo es y que es muy baja, que frente al porcentaje de agricultura, vamos a interpretar que ese modelo, que ese porcentaje de empleo en agricultura no tiene una relación significativa al PIB por persona empleada. Entonces, ¿qué se sugiere? Le sugiere uno a la persona que está haciendo el estudio, revise otra variable o analice con otros factores si usted quiere encontrar en realidad una trazabilidad de ese comportamiento. El porcentaje de agricultura no afecta mucho el PIB de personas el PIB por persona empleada. Veamos el porcentaje de empleo de la industria. ¿Qué pasa con el porcentaje de empleo de la industria? ¿Cuánto dio? 0.21 y el t-value da menos 1.2. ¿Qué sucede allí?
según lo que acaba de explicar Daniela. ¿A quién le preguntamos? Cristian. El porcentaje de empleo en la agricultura va a tener una relación significativa al PIB por persona empleada. Es como muy bajo, ¿no? Que está menos negativo, ¿no? Menos 1.2. Da menos 1.2. ¿Qué quiere decir ese menos 1.2? Recuerden que el ajuste, bueno, lo que mencionan ustedes, ya con el T-value me va a dar una pista de más, pero el ajuste de bondad totalmente me dice como la caracterización de esa variable. Y acá está dando 0.21. ¿Qué indica? ¿Que es significativo o no lo es? Que no es, ¿cierto? Que no es estadísticamente significativo, ¿no? No es estadísticamente. Entonces seguimos corroborando que precisamente por eso me dio 68%, porque esas variables no son tan significativas para el PIB por persona empleada. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa con el porcentaje de empleo vulnerable? Tampoco hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, ¿cierto? O si lo hay. Mire, pero ¿qué pasó aquí con el T-value? Si me da 1.08, en el anterior estaba dando negativo y muy pequeño. ¿Será que este 1.08 me está diciendo algo o tampoco? Pues igual con la significancia, profe, volvemos a tener el mismo resultado. Volvemos a tener 0.2, ¿no? Casi en todas me está dando 0.2. En esta 0.5, volvemos a... Que no es significativo estadísticamente. Significativo, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la economía? Y bueno, interesante porque acá también el estadístico da negativo, ¿no? Da negativo, pero la pero significancia es buena. la significancia es pendiente a 5, ¿no? A 0,05. Así es. Entonces, por eso es que se hace, entonces diferenciemos el T-value, ¿cuándo lo determinamos y en qué condiciones? Aquí estamos haciendo prueba de ajuste de bondad. Entonces, para la prueba de ajuste de bondad, sí tenemos en cuenta el P-valor. Totalmente, lo que me indica él. Pero entonces lo estoy comparando con quién. Nivel de significancia. Con el nivel de significancia. Entonces, ¿qué me indica esa prueba de ajuste de bondad? Que la economía sí es importante para predecir el qué, el PIB de empleo por persona. Se me olvidó cómo es que se llama la variable. PIB por persona empleada. ¿Sí? Entonces, mire, ahí se dieron cuenta porque es 68%, porque de las 5 variables que él tiene, solamente una es fuerte, y esa es tan fuerte que me jalonea el resto. Y es allí donde uno recomienda, bueno, debo buscar otra variable predictoria o verificar qué sucede con esas que seleccioné. Y ya están seleccionando, y esas se hacen cada una por aparte. Lo mismo cuando yo estoy iniciando el modelo. Algunos me preguntaban, profe, ¿lo tengo que hacer con cada uno y validar la normalidad y demás? Sí, hay que hacerla con cada una, porque yo debo verificar si cada una es continua, si representan una distribución normal, para tener mayor certeza en el modelo que estoy seleccionando. Entonces, mire, economía es tan fuerte que me jalonea a las otras. Lo mismo va a pasar acá. El ingreso mensual es tan fuerte que me va a jalonar a esta declaración de renta, y ahora vamos a ver el análisis que hicieron los compañeros. Esta es tan fuerte que me va a ayudar a correlacionar muchísimo más las anteriores y me va a dar un ajuste a ese modelo de regresión lineal. ¿Qué sucede con ese modelo de regresión lineal? Que yo tengo que hacer también el análisis de mis supuestos. ¿Cuál es el análisis de los supuestos? Si el modelo es confiable, válido, ¿qué otro? ¿A partir de quién? Del supuesto de linealidad. Entonces, lo que mencionaban allá,
¿El ANOVA se hace antes o después del modelo? Dijo Juan, pues yo no lo estoy haciendo y paso derecho. Algo así dijo allí cuando la pregunta, ¿no? O lo estoy ignorando, lo estoy viendo. Y estoy haciendo el ejercicio. Acá lo hemos hecho pues por el ejercicio académico de ver el modelo de regresión lineal. Pero ¿para qué hago el análisis de supuestos? Para comprobar que el modelo es válido y confiable. Tengan claro eso. Siempre yo tengo que comprobar, bueno, yo ya hice mi modelo y tengo que validar qué tan válido y confiable va a ser esa predicción que yo estoy haciendo o esa inferencia que estoy dando a partir de los datos de la muestra frente a la población. Entonces yo debo verificar si inicialmente pues esos datos o esa muestra que yo selecciono cumple con las condiciones necesarias para determinar a partir de, pues, de lo que yo quiera predecir. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de supuesto? Tengo que verificar linealidad de la relación entre las variables, normalidad de los residuos, homogeneidad de las varianzas. Pero esto lo hago al inicio o al final. Depende de lo que yo estoy haciendo, que fue lo que vimos la clase pasada. Si yo estoy correlacionando, pues para correlación deben haber unos supuestos. Si yo estoy eligiendo las variables para hacer mi modelo de regresión lineal, también ellas tienen unos supuestos. Pero entonces yo ya voy a hacer estos supuestos, es para el modelo de regresión lineal. ¿Sí? Entonces debo realizarlos también. ¿Qué estoy haciendo? ¿Con quién hago mi supuesto de linealidad? Que esto fue lo que vimos la clase pasada. El modelo de linealidad lo hago, que por eso era allí Juan que tenía la confusión. Tú tenías de una de los residuales. Con los residuales lo hago cuando ya haya hecho mi modelo. Cuando yo ya tenga mi modelo, ya voy a verificar es qué tan confiable y válido es mi modelo. Entonces tengo que hacer el supuesto de linealidad. ¿Con quién hago el supuesto de linealidad para validar el modelo? Es muy diferente para validar el comportamiento de mi variable o verificar si la variable que seleccioné es la apropiada o no. ¿Con quién hago el supuesto de linealidad? Con los residuales versus los R cuadrado. ¿Y cómo corroboro que mi supuesto de linealidad? Haciendo una prueba ANOVA. ¿Y cómo hago una prueba ANOVA? ¿O para qué hago la ANOVA? A ver, ¿quién me dice? Para ver qué tan bueno es el modelo. Para verificar precisamente qué tan confiable y tan válido es mi modelo. Entonces, ¿cuánto me tiene que dar ese ANOVA para ver si el modelo es confiable o no? Entonces, ¿a quién estoy haciendo aquí? Valores ajustados frente a los residuales. ¿Este modelo será confiable según estos datos? ¿O válido? ¿Qué dicen? A ver qué dicen. ¿Será confiable? ¿Sí hicieron ANOVA en el de ustedes? Voy a dejar esa pregunta ahí abierta. Lo mismo pasa con el supuesto de normalidad, pero entonces, ¿cuál es la diferencia y por qué quería aclarar esto? El supuesto homocedasticidad, porque yo hago esto mismo si voy a hacer correlación. Yo hago esto mismo a las variables, pero aquí se lo estoy haciendo es al modelo. Si lo estoy haciendo al modelo, debo seleccionar quién. Los residuales versus los R cuadrados que encontré. Contra esos valores son los que yo voy a hacer la validez de mi modelo. Sí, porque pues son los nuevos datos con los que voy a predecir el comportamiento. ¿Preguntas? ¿O pregunto Profe, yo? me queda duda como con el tema de los residuales, cómo se interpretan. Entonces me gustaría como entender un poquito ¿Cómo más se esa parte. interpretan los residuales? Vamos a ver por aquí. Voy a abrir un Excel que me mandó Daniela. Creo que es este, con el permiso del grupo de Daniela.
que lo sacaron en Excel y le salen todos, ¿cierto? Ahorita ellos nos van a explicar. Uy, no me quiere abrir. Daniela, ¿puedes compartir, porfa? Y nos muestra lo de los residuales. Sí, señora. A ver, haznos un resumen como de todas las variables y demás como para comprenderlo, ¿listo? Sí, Y listo. Déjame lo abro acá un segundo, profe. Señora, y le solucionamos la duda a todos los que la tengan de qué son los residuales, cómo los comparamos y cómo vemos la confiabilidad como tal del modelo frente a ellos. Listo, ya me abrió. Perfecto. Daniela lo hizo ahí en detalle en el Excel. Eso también lo arroja R, ¿no? R lo arroja en la tablita cuando hacemos el modelo de regresión lineal. Él ahí me arroja todos los residuales. Y confírmame, porfa, cuando veas mi pantalla. Sí, señora, ya. Ponle solo un poquito de zoom para que podamos ver un poco mejor. ¿Listo? ¿Ahí mejor? Bueno, nosotros, para nosotros la variable que queríamos predecir era la inflación. Esta es nuestra variable Y. Y revisamos otras variables. Acá las que están en negrita, la TRM y el IPC, fueron las que usamos en nuestro modelo. La deuda externa la revisamos, miramos todas las que habían en el Banco de la República, pero estaba bien difícil encontrar normalidad en los datos. Entonces, la TRM es la tasa representativa del cambio que tenemos respecto al dólar. Y este IPC modificado, el IPC lo que mide es como la variación de los productos generalmente de la canasta familiar respecto a un año base. Entonces es como qué tanto han aumentado esos precios respecto al año base que tenemos de comparación. Entonces, espera, miro acá un segundo, profe. Listo. Este es el modelo de regresión lineal múltiple. Ay, no sé por qué está así. Listo. Este es el modelo de regresión lineal múltiple en el que usamos estas dos variables y esos fueron los resultados que obtuvimos. El primero que tenemos es como el coeficiente de correlación, este es el R cuadrado, este es el error estándar. Acá hicimos una medición de la desviación del modelo que la sacamos con el promedio de la variable que queremos predecir sobre la desviación estándar. Esto nos da una desviación del modelo del 1.8%, lo cual pues que digamos que de entrada con los primeros datos que teníamos creíamos que iba a ser bueno. Excel, cuando uno hace el modelo de regresión, de una vez arroja pues todas las tablas que tenemos acá, entre estas el ANOVA y el de los residuos. Un segundo. Y el de los residuos. Entonces, que la profesora de la clase anterior nos decía que estos eran los residuales, los errores estándar residuales. Si nosotros miramos, por acá hay otro gráfico que Excel me arroja. Y listo. Profe, me corrige si estoy mal porque lo de los residuos nos salen dos, ¿no? Este primero que dice residuales, que entiendo yo que es como la distancia entre la predicción de nuestro modelo y el dato real. Y estos que dicen estándar residuals, que ya es como el error implícito que viene en la
recolección de datos, bueno, o en los errores que se puedan generar en el modelo, pero que numéricamente no va a ser como tangible o no se va a ver en el modelo que vayamos a desarrollar, que era como lo que Daniel explicaba en la clase pasada. Entonces, Sí, así es. Entonces, para Emilce fue la que preguntó. Entonces, cuando hallamos los residuales, pues en Excel me arroja toda la tabla de todas las observaciones, ¿no? Entonces, es la diferencia entre el valor observado frente al predicho. Que recordemos que tenemos un beta sub 1, beta sub 2, todo lo que estemos estimando. Pero en ese beta sub 1 que estimamos va a haber un valor observado, ¿sí? Es el valor observado, supongamos, la matrícula eran 300.000, pero el beta sub 1 me dio 500.000, ¿sí? Entonces, esa diferencia que hay entre el valor observado frente a lo que yo voy a predecir. Y ya el valor estándar residual, lo que mencionaba Daniela, es ese error que estamos visualizando, pero ¿cómo lo hallamos? Es el valor residual, ese que está seleccionando, el valor residual dividido la desviación estándar. entonces acá tenemos este valor residual y acá yo estoy dividiendo siempre por este punto 19 y este punto 19 es la desviación estándar de mis residuales. Entonces, ¿para qué son útiles? Para validar precisamente la calidad del ajuste del modelo. Entonces, por eso siempre tenemos que hacer este ajuste de bondad para verificar si en realidad ese modelo de regresión lineal es confiable o es válido, dependiendo pues a esos valores que me den en ese cálculo que nos está mostrando Daniela. Pues nos permiten identificar si esas observaciones pues son atípicas o son influyentes a nuestros datos. Entonces, frente a esas observaciones que tú estás mostrando y el valor residual, Daniela, ¿qué es atípico o si es influyente? No, es bueno, o sea, la distancia que nosotros tenemos entre los datos es pequeña y también pues eso lo comprobamos, si bien lo comprobamos acá, también en la sumatoria de nuestros residuales, lo comprobamos con el test, con el ANOVA test y con la predicción que tenemos entre lo que íbamos, los valores reales y la predicción que obtuvimos. Entonces, acá está el ANOVA, tenemos... Entonces, ponles una a ese residuales y a ese error residual estándar, ¿cuánto le dio finalmente? Y cómo dices que es fuerte, para que complementemos la pregunta que nos está haciendo Emilce. Como dije que era fuerte, estaba diciendo que los residuales que habíamos tenido eran pequeños, es decir, que la distancia entre nuestro valor observado y el valor que estamos prediciendo es corta, es pequeña. Y además, luego estaba diciendo que también teníamos el ANOVA test que nos ayudaba a mirar qué tan válido o a decir qué tan válido es el modelo que estamos haciendo en este momento con esas dos variables. Pero me estabas preguntando otra cosa, algo adicional, ¿sí? Sí, entonces para la prueba de ajuste que estábamos mencionando hace un momento, verificamos que el ajuste de bondad de los residuos, ¿cierto? Espere que me olvidó también la pregunta, de lo que estaba, bueno, lo que mencionaste de la ANOVA, supuesto de linealidad, frente a los residuos, frente a los R cuadrado. Entonces, ¿cuánto te dio la ANOVA y por qué mencionas que sí es fuerte? Bueno, el ANOVA es esto. El estadístico que obtuvimos fue el F es 890 y la significancia que nos da es 499 a la menos 21. Entonces es un valor súper pequeño que comparado al 0.05 de significancia, pues nos arroja que el modelo es estadísticamente significativo, ¿no? O sea, que se ajusta. Muy bien, en esto va un momentico, Daniela, que pena te interrumpa. Entonces, mira, Milce, si ves, cuando yo ya voy a verificar la confiabilidad del modelo, yo tomo son esos residuos que Daniela nos acabó de mostrar de mi modelo de regresión para validar si es confiable o ese modelo, pues sí me va a predecir con un grado de acertabilidad
frente a lo que yo estoy diciendo con los valores predichos. Entonces, para eso le hago el ANOVA, pero a los residuos. ¿Por qué a los residuales? Porque es ese valor que, con ese valor yo estoy prediciendo. Y esos son los beta estimados con los que yo estoy ajustando. Entonces, bajo esos valores que yo estoy prediciendo, tengo que verificar pues la confiabilidad del modelo. Bueno, ahí con respecto a la pregunta y a la respuesta, digamos que yo no tenía tan claro que era con respecto a los residuos, porque en Excel cuando tú seleccionas como lo que quieres que te saque el modelo de regresión, Bueno, sí, las tablas de los residuos y lo de la ANOVA, seleccionas los datos de entrada una sola vez y con eso él hace todo el análisis, digamos que no va como un paso. Y Un paso a paso. lo mismo pasa en R. En R pongo LM y él me arroja todo, ¿cierto? Entonces ahí no me da el paso a paso de con qué escogí cada... Exacto, esa era como la duda, porque pues, uno dice, bueno, los residuos o los residuos, pero a lo último uno dice, ¿y esto de dónde salió? ¿Cómo es que finalmente lo puedo identificar ya en el modelo que me genere, me diga si existe o no existe? O sea, si el modelo se ajusta o no se ajusta de acuerdo a las variables que estamos trabajando. Ajá, pero entonces, ¿te respondimos la pregunta con lo que acaba de explicar Daniela? Pues yo lo que puedo entender es que finalmente a partir del análisis de cada una de los datos, de acuerdo a si están o no están como en últimas, en un nivel de relación, o sea, están bien relacionados con respecto a lo que se espera en la linealidad del modelo. O sea, es como lo que yo puedo entender a partir de todos esos datos que me generan los residuos. Sí, finalmente el ajuste de bondad es para corroborar qué tan eficiente va a ser esa predicción que yo estoy realizando. A ver, Daniela, gracias. Déjame acá proyectar Ahora me nace otra pregunta, profesora, y es, bueno, uno, pues como dijo Daniela, ella dice, nosotros nos damos cuenta porque efectivamente con el nivel de significancia están cerca, son menores al 0.05, ¿no? Pero, o sea, sí están menor. Pero todos esos residuos, como son 0.0, puede ser que existan algunos que no estén dentro de ese mismo rango y por eso se puede decir que efectivamente el modelo no es adecuado. Así es, para eso es que se hace el estudio a los residuales, para verificar eso que estás mencionando. Sí, señora. O sea, entonces, también tiene que ver mucho con el nivel de significancia en último, ¿sí? Sí, señora. Aquí, que eso era lo que les iba a mostrar. Entonces, finalmente, en Excel se muestra así como nos acabó de mostrar Daniela y lo que ya mencionaba. Yo selecciono una vez las variables con las cuales voy a hacer mi modelo de regresión y él me arroja absolutamente allí todos los datos, los residuales. Ya luego puedo seleccionar el ANOVA y también me lo va a arrojar. En R, la fórmula LM, cómo se llaman mis datos y a quién quién es mi variable de respuesta frente a mis variables predictorias. Si tengo más, le pongo más las otras variables, ¿no? ¿Y cómo se llama la data? Mire lo que me saca acá. Aquí me arroja todos esos residuales, pero él me arroja, ¿qué? Un resumen de los residuales, donde me muestra el primer cuartil, el tercer cuartil, el valor mínimo y el valor máximo, ¿sí? Pero ahí me indica cuáles son mis residuales. Me dice quién. El error estándar de mi residual me dice que es 43.46. Entonces, frente a este resultado, a esta tablita, ¿qué puedo decir? Con lo que acaba de explicar Daniela. Me dice que mi que mi R-square ajustado es 0.68. Que mi p-valor es 1.79. Entonces, primero,
¿Cuál es el modelo de regresión lineal? Me lo van a dictar aquí. ¿Va a ser y igual a qué? Entonces ustedes van a arrojar el modelo de regresión lineal. Él arroja esto, lo mismo pasa Excel. Me arroja una tabla. Entonces en el análisis lo primero que tienen que escribir es el modelo de regresión lineal que me va a indicar la predicción de mis datos. ¿Va a ser igual a qué? ¿Y igual a qué? Al intercepto, que es el 102.57. Yo voy a escribir lo que me dicten. No, profe, mira. No. Aquí, yo lo voy a escribir mejor así que se ve más bonito. Y igual a, ¿con qué me dijeron? 102.57. 102.57. ¿Qué más? Más mi beta sub 1. ¿Quién es mi beta sub 1? El 5.3 que está en esa matriz. 5.3 ¿de quién? De X. ¿Tengo más variables predictorias? No. No, cierto, más mi error. ¿Quién es el error? El 43.46. Más Está súper grande. 43.46. Entonces ustedes ya escriben eso. No vi dónde cogieron ese 43. Creo que era hacia abajo, el 53, ¿no? La vez pasada nos equivocamos ahí. 53. No, ese es el estadístico F. Empezó a llover durísimo y no los escucho bien. ¿Cmo es? Sí, 43.46. El que dice residual estándar error, profe. Sí, ese es. Listo, entonces no lo duden. No lo duden porque si una persona le va a preguntar, ustedes son los expertos en el modelo, no lo pueden dudar. Ese es el modelo de regresión lineal, ¿cierto? ¿Y me escuchan bien? Es que empezó a llover ultra mega re duro. Me escucho muy bien. Sí, profe. Seguro. Una señal del más allá. Se escucha con lluvia. Una señal del más allá hasta el más acá. Se le escucha entrecortar. No aportamos al medio ambiente hoy, ¿se ven? Entonces, ¿listo? Entonces podemos decir que frente a este error ajustado que me dio 0.68, mi modelo que es fuerte o qué sucede. Sí, es bueno, ¿no? Cuadrado positivo, ¿no? No es tan fuerte, ¿no, profe? Porque tienes que es válido, que es confiable. Es confiable, ¿cierto? Tiene un nivel de significancia. Mayor a 0,05, ¿no? ¿Cómo? Ya no se escucha. No, yo ya no les escucho mucho, la verdad. Pero bueno, voy a tratar de cerrar la clase. Entonces, miren aquí. Él no pone el error, pero el error siempre tenemos que considerarlo, ¿no? Se solucionaron las dudas sobre, me pueden escribir, se va a ir la luz y la señal. Sí, porque en Neiva llueve y se demoran 5 minutos a apagarse todo. Mientras se apaga todo, se me olvidó lo que les iba a decir. Modelo de regresión lineal, sea simple o múltiple, se realiza el mismo procedimiento. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo quiero pues que mi modelo sea más fuerte y que pueda tener una predicción de los datos pues más asertivas, debo agregarle variables predictorias acordes pues a esa relación. Entre más variables predictorias tenga, más fuerte va a ser mi modelo de regresión lineal. Notábamos aquí el ejemplo del señor. Él tiene 5, pero de esas 5, la única que era fuerte, ¿quién era? Economía. Entonces, ¿cómo economía logra jalonar tanto ese señor? Pero tengo una pregunta frente a eso, porque no se debería antes calcularlo la correlación en función de los modelos, es decir, Pearson, Spearman y Kendall. Por ejemplo, en mi caso,
cuando yo calculé inicialmente las correlaciones, a mí el modelo de Pearson me da 0.43, pero el de Spearman me da mucho más alto, lo que a mí ya me indica como investigador que ya no es una relación lineal directa. Exactamente, ella le indica embargo, que haga otro modelo. Que no Ajá, haga pero ese. entonces cuando lo comprobé y al que usted nos dijo que al de Pearson le metí más variables, antes me lo echó más para abajo. O sea, ahorita terminó siendo más inservible el modelo. Sí, pues sí, porque no va a ser lineal. Entonces, no se va a ajustar a una recta lo que tú estás realizando o las variables que estás seleccionando. Así es, ya desde el primer momento yo lo sé. Entonces no voy a seguir trabajando con él. O voy a encontrar otras variables, ¿sí? Eso depende como pues del objetivo de la investigación. Este reput, sí señor, yo tengo pendiente de enviarles todo el material. Yo les voy a hacer un correo bien ordenadito en donde les ponga todo el material y las diapositivas, ¿listo? Para que los tengan también. Gracias, profe. No se los he enviado porque pues se los voy a enviar en un solo correo para no tener que enviarles uno cada 8 días con una lineecita. Una introducción a la logística, una introducción. Y ustedes me van a decir la diferencia entonces. Tenemos el siguiente modelo de regresión logística. Me dice, es una técnica de análisis de datos que se utiliza para encontrar las relaciones entre dos factores de datos. Utiliza esta relación para predecir el valor de uno de estos factores basándose en el otro. Y normalmente la predicción tiene un número finito de resultados. Se utiliza como un sí o como un no. Ejemplo, supongamos que desea adivinar, bueno, desea predecir, ahí adivinar no la palabra. Supongamos que desea predecir si el visitante de su sitio web va a hacer clic en el botón de pago de su carrito de compras o no lo va a hacer. La regresión logística analiza el comportamiento de los visitantes anteriores, de cómo el tiempo que permanecen en el sitio web y la cantidad de artículos que hay en el carrito, pues determinan a esa relación logística que me permite determinar que si el visitante pasaba más de 5 minutos en el sitio y agregaba más de 3 artículos al carrito, va a hacer clic en el botón de pago. Se va a predecir que si usted se demora más de 5 minutos en ese sitio web y va a agregar 3 carritos en el artículo, pues va a haber mucha más confiabilidad que usted va a ir a pagar. Mientras que si de pronto se demora, pero no lo hace clic en ningún artículo que se vaya al carrito, pues no va a comprar. Entonces, con esta información, la función de regresión logística puede predecir el comportamiento de la siguiente persona. Por ejemplo, yo entré al sitio web, me demoré 5 minutos y agregué 3 elementos al carrito. ¿Qué pueden predecir allí? Que muy probablemente yo, ¿qué? Vaya a Voy a ir de comprar. una vez al pago y compre. ¿Va a comprar? Voy a comprar. Entonces, ¿cuál es la diferencia en el lineal con el logístico? Con este ejemplo. Como la acción. La acción, sí, ¿qué más? ¿Será que en el anterior no puedo predecir linealmente si las personas compran o no compran? Sí, también, ¿eh? También se podría, claro. También puedo decir que si compro un artículo que vale 1000, voy a poder comprar 2 artículos que valen 1000. Y así hago una predicción lineal. Pues que aquí ya es como el comportamiento, como analizar como más de por eso digo que como la acción, es decir, a partir de la repetición o de lo que se va a hacer, puedo decir esto es lo que puede pasar, pero a partir del comportamiento histórico, no sé, de compra, en este caso de compra. Sí, está cerquita. ¿De códigos de compra? ¿Qué me dice la acción? ¿Compró o no compró? Me llovió, profe, ya no puedo ni hablar. Estamos haciendo una introducción, por eso tranquila que mañana volvemos a retomar para cerrar la clase el día de hoy. Entonces, al igual que en cualquier modelo primero tengo que identificar la pregunta.
¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la orientación a esa pregunta? Esta la vamos a ver mañana. ¿Qué sucede? Ambos modelos, el regresión lineal o el regresión logística, los dos se utilizan para predecir acciones, utilizando datos históricos. O sea, ¿qué pasó en el pasado? ¿Qué sucedió ayer? ¿Y qué voy a tener en mi futuro? ¿Sí? Entonces, los datos anteriores me van a predecir las observaciones, ¿no? Frente a las observaciones yo puedo predecir. ¿Qué puedo predecir con el modelo de regresión lineal? Puedo predecir tendencias de compras, lo que les estaba mencionando hace un momento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él me puede estimar cuáles van a ser las ventas futuras frente a ese comportamiento lineal que tienen las personas. Ejemplo, por lo que se puede realizar compras de inventario más informadas. O sea, si ustedes predicen cómo van a ser las compras de esas personas, pues de esa manera ustedes pueden comprar más productos de determinado, bueno, valor o característica. Pues es ambas son técnicas matemáticas que me van a reconocer, pues, los valores desconocidos, ¿verdad? ¿Qué sucede con la regresión logística? Con la regresión logística me encuentra ¿qué? Un número finito de resultados simplemente como un sí o como un no. Es que la regresión lineal me predice un valor de salida a partir de un valor de conjunto de entradas, lo que estábamos viendo, ¿cierto? Debo tener una variable de respuesta y una o muchas variables que me van a predecir qué va a suceder con ese valor de salida, ¿verdad? Frente a ese poco de conjuntos de valores de variables predictorias. Mientras que el modelo de regresión logística, ¿qué me predice? La probabilidad que un valor de salida pertenece a cierta categoría determinada a partir de un conjunto de variables categóricas. Por eso le decía a Daniel ahora, esperemos un segundo, el comportamiento de esas variables. ¿Cuál es la diferencia de la logística? Que va a tener categorías. Y esas categorías generalmente son variables dicotómicas. ¿Qué quiere decir dicotómicas? Que solamente tenemos que... Generalmente, ¿no? Dos respuestas. Dos respuestas. Sí, un no, o un 1 o un 0, ¿sí? O puedo decir hombre, mujer, ¿sí? Empleado, desempleado. Siempre voy a relacionar ese conjunto de variables solo en dos categorías. ¿En dos categorías qué? Para que sea más asertivo ese modelo de regresión lineal. Eso no quiere decir que no pueda tener más categorías. Por ejemplo, estrato. Estrato entraría en una categoría, ¿cierto? Pero si yo soy estrato 6, entonces tendríamos que, ¿cuántas categorías? 6 categorías. Pero el modelo de regresión logística, pues se trabaja normalmente con variables dicotómicas. ¿Listo? ¿Cuál es la relación que hay en la relación lineal? Pues va a haber una relación lineal totalmente que se representa ¿por qué? Por la ecuación de la línea recta. ¿Qué va a pasar en la regresión logística? Que pues va a haber una relación logística o una relación sigmoidea. Esa es la función que vamos a estudiar y con la que se van a encariñar con la función sigmoid. Y esa está representada ¿en qué? En una curva o en una S, que la vamos a detallar con cuidado, no se preocupen. ¿De qué parte el modelo de regresión lineal? Pues de una ecuación de la línea recta, que ya lo vimos y lo estábamos viendo. El de la regresión logística va a ser una ecuación logarítmica. ¿Cuál es el tipo de aprendizaje que tiene el modelo de regresión? De regresión, el de logística de clasificación. ¿Qué quiere decir de clasificación? Pues que como van a ser categorías, pues precisamente él va a clasificar esas categorías en qué, pues en los grupos de ese comportamiento, de cómo se comporta qué, el valor de salida frente a cada una de las categorías. Entonces, ejemplo, compras, las mujeres versus a los hombres. ¿Cómo se comporta la categoría de mujeres comprando ropa? Ay, ahora sí se va a ir la luz, empezó a relampaguear acá. ¿Cómo se comporta esas categorías frente a la ropa que está comprando? ¿Sí? ¿Qué tipo de distribución tienen que mantenerse en la regresión lineal? Siempre estábamos estudiando ¿qué? Una distribución normal.
Mientras que en la regresión logística, pues si mis variables no se distribuyen normalmente, ¿qué distribución debe haber? Una distribución binomial. ¿Cómo hallo la distribución binomial? ¿Se acuerdan? No, profe, qué pena. Entonces lo revisamos mañana, revisamos cómo hallamos la distribución binomial, ¿listo? Aquí sabíamos perfectamente cómo hallábamos la distribución normal. Entonces decía Juan, yo desde el primer momento relacionado y veía que allí no había un comportamiento de normalidad ni de linealidad. Entonces debemos ver si hay un comportamiento logarítmico y binomial. A ver si cae acá. ¿Y para qué es más adecuada la regresión lineal? La regresión lineal es más adecuada para tareas que requieren variables dependientes continuas. Es lo que hablábamos hace un momento. Si su variable es continua, no sirve para la regresión lineal. Si no, debemos verificar que mis tareas requieren una predicción de la probabilidad que ella pues se realice a partir de una variable dependiente categórica, a partir de un conjunto fijo de categorías, lo que mencionaba hace un momento. ¿Usted es empleado o desempleado? Entonces ahí tenemos las dos categorías. ¿Y cuál va a ser esa probabilidad que eso se reproduzca frente a mi variable dependiente? Teniendo en cuenta el objetivo del estudio. La regresión logística, pues es un modelo que nos permite, pues, validar a partir de una función logística, o también llamada función logit. ¿Qué? ¿Cómo es el comportamiento entre esas categorías? Pero ¿cuáles categorías? Les mencionaba yo a ustedes, solamente dos, entre 0 y 1. ¿Cómo se comportan los hombres con respecto a las mujeres? Supongamos, solamente dos categorías. ¿Al margen de quiénes? De todas las variables independientes. Al igual que el anterior, puede ser simple o puede ser múltiple. Puedo tener una sola variable independiente, como puedo tener muchas variables que me pueden ayudar a predecir. ¿Qué nos estima? Nos estima el valor de la variable dependiente. ¿De qué viene dada? De la función sigmoid. ¿Cuál es la función sigmoid? 1 sobre 1 más e a la menos x. ¿Qué quiere decir eso? Pues que va a ser la función sigmoid ¿para quién? Para un valor dado en x. ¿Quién va a ser en? La base del logaritmo natural. ¿Quién es x? La variable de entrada frente a esta función. ¿Qué características principales tiene esa función? El rango, lo que les mencionaba. El rango tiene que estar entre 0 y 1. La forma es una S. El punto de inflexión. Y es a menudo utilizada, a menudo, casi siempre la utilizamos para redes neuronales. Y en redes neuronales va a ser nuestra función de activación, ya que introduce que no hay linealidad. Entonces, por eso les mencionaba a ustedes en el modelo pasado, si no hay linealidad, pues muy probablemente tienen que utilizar este modelo de regresión. Y pues me permite modelar pues relaciones que hay entre los datos de entrada y los datos de salida. También lo podemos clasificar como un modelo binario para predecir probabilidades de pertenecer a una clase o a otra. Ya no les estoy escuchando absolutamente nada, Juan. ¿Dónde vives? Que por allá no llueve. Profe, no estamos hablando. ¿Cómo? ¿No están hablando? Ah. Juicioso, juicioso. Mi casa es de 2 pisos y yo vivo en el segundo piso, pero el segundo piso es de zinc. Entonces suena mucho más duro que pues en un techo normal, ¿no? Muchachos, vamos a dejar aquí por hoy. Igual ya son las 9 y no hicimos receso, ¿no? Creo que terminamos a qué horas, ¿a las 9:30 o a las 9?